Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. La tercera bienaventuranza la vamos a leer en Mateo 5:5. Dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a veces nosotros, cuando oímos la palabra manso, ¿verdad? Así en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra imagen visual, o la palabra que a veces nos decimos es que es como una persona, hay un dicho, ¿verdad? Que dice manso, pero no menso, ¿verdad? Porque a veces pensamos que las personas mansas son personas que son de carácter débil, que son personas que no ponen límites, que son personas que todo el mundo les puede brincar encima. Entonces, a veces esa referencia mental que tenemos de la palabra manso, que es errónea, ¿verdad? Es la que nos lleva a nosotros a confundirnos o a querer o a no queremos asumir personas mansas. Y en realidad la palabra manso significa sosegado, tranquilo, apacible, comportarse con bondad, gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima, autocontrol, tolerancia, pacífico y algo muy importante que es lo que marca la diferencia entre un manso y quien no lo son. Un manso es no violento. El antónimo, o sea, lo contrario a ser manso, es ser personas violentas. Qué fuerte, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, bueno, pues entonces yo sí soy manso porque yo no soy violento. Pero a la hora de la práctica de la vida diaria, a veces si alguien se nos mete, ¿verdad? Si manejas y se te mete y empiezas a renegar. O no te atienden bien en algún lugar, luego te molestas y empiezas a contestar de manera no adecuada. O en tu propio hogar. Podemos en nuestro hogar tener reacciones violentas, sin significar que solamente puedan ser las reacciones físicas. O sea, como, no, pues yo nunca le he pegado a nadie. Pero a veces somos violentos en la reacción, aún en las miradas, en las palabras, en las actitudes. Porque igual podemos descartarnos si nosotros no somos violentos físicamente, como te decía ahorita, ¿no? Pero podemos caer en una violencia de otra manera. Entonces, una persona mansa es una persona que no practica la violencia en ninguna de sus formas. La palabra manso, pues está asociada a la palabra mansedumbre. Y la mansedumbre es una característica del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre significa docilidad y suavidad, que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Te los voy a volver a repetir. Mansedumbre, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Quiere decir que la mansedumbre sirve para las relaciones interpersonales. Las otras dos bienaventuranzas que ya vimos están relacionadas a mi comunión con Dios, a mi trato hacia Él, a mi relación personal con Él. Pero la mansedumbre tiene dos vías. Es cómo me relaciono con Dios, pero también cómo me relaciono con los seres humanos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, ¿verdad? Con todas las personas que sin tener un vínculo, pero en algún momento nos topamos, como decimos en México, o llegamos a coincidir
¿Cómo es mi comportamiento con esas personas? En la teología cristiana se define la mansedumbre como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y se hacen cesar grandes ofensas. Fíjense para lo que sirve la mansedumbre. Pero aquí dice es un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y se hacen cesar grandes ofensas. ¿Te han ofendido alguna vez? ¿Cómo hemos reaccionado a esas ofensas? ¿Nos hemos defendido? ¿Hemos reaccionado violentamente como respuesta a la ofensa? Porque les recuerdo, lo contrario a ser manso es ser violento. Y como les decía, en cualquiera de sus manifestaciones. Si empleamos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, ahí estamos dejando de ser nosotros, o más bien, no que estamos dejando, significa que no somos personas mansas. Porque no podemos estar con que, soy manso un día y soy violento el otro. Aunque sea un proceso. ¿Me explico? Pero el hecho es caminando a que no nos gobierne la ira, que no nos gobierne la violencia. Y como te decía al principio, la mansedumbre es una de las características que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, como les dije en las anteriores estudios de las bienaventuranzas, esta enseñanza que Jesús dio era para enseñar cuál es el carácter que debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Él. Si nosotros no practicamos, no se forma en nosotros este carácter, pues entonces, mis queridos hermanos, estamos siendo solamente personas religiosas, que cumplimos nada más con ir a la iglesia, leer la palabra, ayunar, y que todo eso está bien. Pero si nosotros no vivimos, no estamos intencionalmente en una relación con el Espíritu Santo, porque esta característica no es nuestra, es una característica de un grupo que conforman el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto de Él. Yo no lo puedo producir. Es algo que se produce por mi relación con el Espíritu Santo. Porque les voy a decir algo. A veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo ese tipo de carácter. Yo no soy manso. Yo no soy mansa. Yo soy una persona arrebatada, con carácter fuerte, ¿verdad? Así es como soy yo. Pero nadie nace siendo manso. El manso se forma. Por eso, como te leí, es un proceso. Porque si no, entonces nos vamos a descartar y no nos podemos tener la irresponsabilidad de descartarnos. Que porque nuestro carácter no es así por naturaleza. Pues como te digo, no eres así. Pero sí es la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso es importante tener una relación con el Espíritu Santo. Porque es el que va a formar en nosotros. Porque nosotros no nacemos mansos. Y te voy a dar 3 ejemplos en la Biblia de hombres muy conocidos para nosotros. Y uno, después del proceso, Dios consideró una característica en él. Pero, por ejemplo, ¿te recuerdas a Abraham? Abraham no nació manso. Y vivió mucho tiempo de su vida siendo violento. Una vez secuestraron a su sobrino Lot y Abraham respondió con guerra.
y mató a un montón de personas para poder rescatar la vida de Lot. Era un hombre de violencia. Pero cuando Dios empezó a tratar, a tener a comunicarse con Abraham y Abraham aprender a tener una relación con Dios, se formó en él a través del Espíritu Santo, porque déjame decirte y recordarte, los que ya lo saben, el Espíritu Santo no empezó a existir a partir del derramamiento de él en el Pentecostés. El Espíritu Santo es eterno, es igual que el Padre y es igual que Jesús. Han existido por siempre y para siempre. Entonces, en esa relación que Abraham empezó a tener, hasta el nombre le cambiaron. Se llamaba Abraham, así, rapidito. Y después él se llamó Abraham. Un hombre que ya no actuaba en violencia, sino cuando, dice la palabra que cuando los ganados, era un hombre muy rico y Lot también, los ganados de ellos empezaron a crecer y a crecer en número, sus pastores empezaron a pelear y ellos decidieron, por la propuesta de Lot, separarse para que ya no hubiera esos pleitos. Y Lot, ¿verdad? Él escogió la tierra que él quiso escoger. Y Abraham le dijo, escoge tú, ¿verdad? Porque ya no había en él, en su corazón, esa violencia y ese querer como pasar sobre los demás, ¿verdad? Porque era el tío de Lot. Tenía autoridad sobre él porque era cabeza de él. Pero ahí vemos el cambio de carácter. Un cambio que vino por una relación con el Espíritu Santo, con el Padre. Dejar de ser violento para empezar, y se formó en él la característica de la mansedumbre. Otro hombre, Moisés, no nació manso, pero era lo que te iba a comentar, que Dios, ¿qué dijo de Moisés? Después de que él pasa su proceso, después de que en la violencia de Moisés mata a un egipcio, y va al desierto y tiene una relación con Dios profunda a partir de la zarza. Y esa relación con el Espíritu Santo cambió el carácter de Moisés. Y Dios se expresa de él, que es el hombre más manso sobre la tierra. Pero no nació manso. Abraham tampoco. Entonces tenemos nosotros esperanza, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Otro hombre, Saulo de Tarso, un hombre violento, ¿sí? Perseguidor de la iglesia, consentía la muerte de los cristianos. Estuvo ahí cuando mataron a Esteban a pedradas y estuvo de acuerdo en que lo hicieran. Era un hombre de violencia. Por eso cuando Jesús se encuentra con Pablo, bueno, que en ese momento se llamaba Saulo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a los hijos de Dios en esa violencia, en un celo religioso. El celo religioso siempre va a ser, una de las características es que es violento. La gente se pelea con pasión, dizque defendiendo la palabra, dizque defendiendo la buena doctrina, pero esa no es la característica del Espíritu Santo, la violencia. Y se malentiende ese versículo que dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? No está hablando de ese tipo de violencia, ¿sí? Está hablando de esa violencia que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que nosotros nos enseñoreemos de los demás, maltratemos a los demás. Y Saulo tuvo un trato con Dios y un proceso con el Espíritu Santo que hasta el nombre le cambiaron. ¿Cómo nos llamaremos nosotros? ¿Cómo nos llamará Dios a nosotros? Entonces,
Como punto importante, no descartarnos por decir, no, es que yo no soy así. No importa que no seas manso. Dios te quiere hacer una persona mansa, porque esa mansedumbre va a provocar una plenitud de felicidad en ti. Un Macarios. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de lo que significa bienaventuranza? Macarios, supremamente felices, completos, plenos. Entonces a mí eso me anima a tener una relación más constante, más sincera, más de amistad con el Espíritu Santo, porque Él es el que va a provocar esa mansedumbre en mí, esa mansedumbre en ti. Otro punto importante es que la mansedumbre me hace mantenerme calmado o calmada ante la provocación. Porque no significa que cuando nosotros estemos caminando ya en esa mansedumbre, no significa que no va a haber provocaciones. No significa que no vayamos a vivir cosas que nos hagan querer reaccionar. Nos podemos molestar, sí, porque hay cosas que nos van a incomodar, a molestar, pero no llegar a la ira, no reaccionar ante la provocación. Yo no sé si en algún momento de tu vida hayas tenido como una diferencia de pensar con alguien, que pasa muy comúnmente en los matrimonios. Y el hombre dice algo y la mujer también, o vayámonos a todo el tipo de relaciones, vea la que tú tengas. Si eres mamá soltera, si eres divorciada y tienes ahora una relación con tus hijos o tus nietos, ¿verdad? No sé. Pero a veces que nosotros nos podamos decir en ese tiempo que estamos en esa relación, que te digo, en ese momento que no estamos tan de acuerdo, y no sé si esta imagen te lleva a recordarte a ti mismo. Que la persona te está diciendo algo y la persona empieza a caminar, ¿verdad? Y tú como estás pensando diferente, te vas detrás de ella, de esa persona, y le empiezas a decir, no, pero eso y lo otro, no, y así se hace la discutidera. ¿Por qué? Porque reaccionaste a la provocación y te estás defendiendo. Porque no quieres que crean que eres menso. ¿Verdad? Porque como les dije al principio, que ese dicho, bueno, en México se dice que soy manso, pero no menso, ¿no? Entonces, la persona mansa se mantiene calmada ante la provocación. Vamos a leer Proverbios 16:32. Dice la palabra, mejor es el que tarda en airarse, voy a repetir, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando nosotros estamos en esa relación con el Espíritu Santo, estamos ahí dejando que Él produzca en nosotros su fruto. Y como parte de ese fruto va a haber la mansedumbre. Yo voy a tener la capacidad de poderme calmar ante la provocación. Y dice aquí el proverbio, que el que se enseñorea su espíritu es mejor, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es que es mejor la calma, no apresurarnos a la provocación. Y también es mejor el que enseñorea de sí mismo, de su espíritu. Si yo me enseñoreo, me controlo a mí mismo, es mejor que poder conquistar toda una ciudad. Y uno puede decir, no, conquistar una ciudad es algo grande, ¿verdad? Extraordinario. Pero dice aquí la palabra que es mejor controlarnos a nosotros mismos. Que esa mansedumbre que el Espíritu Santo esté provocando en nosotros como parte de su fruto, nos ayude a autocontrolarnos. Y nosotros decimos, no, es que yo no puedo ser manso porque la gente después va a querer hacer conmigo lo que quiera. Y no es así. Dios siempre va a proteger al manso. Vamos a leer Salmo 37,
del 8 al 11. Fíjate las actitudes o las acciones que tenemos que hacer para que se manifieste la mansedumbre. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahí se me traba la lengua. Voy a volver a leer. Deja la ira, no es una opción, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué dice Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, supremamente felices, macarios los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí en el Salmo Dios confirma su palabra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán. Esa palabra recrearán es como serán bienaventurados, ¿sí? Va a ser algo que se van a gozar, ¿verdad? Con abundancia ¿de qué? De paz. La mansedumbre es lo contrario a la violencia. Y cuando no hay violencia, lo que existe es ¿qué? Paz. Pero cuando hay violencia, no existe la paz. Y cuando no hay paz, ¿quién puede ser bienaventurado? Nadie. Nadie puede ser feliz cuando no hay paz. Les hablé de 3 hombres que no eran mansos. Porque como te dije, humanamente nadie es manso. Todos aprendemos en la relación con el Espíritu Santo a que el Espíritu Santo provoque en nosotros esa característica. Pero alguien que era manso era Jesús. Él es la fuente de nuestro ejemplo de mansedumbre. El manso es feliz porque siempre hará la voluntad de Dios. Y por eso Jesús es nuestro ejemplo en la mansedumbre. Porque Jesús obedeció al Padre en todo. La mansedumbre provoca en nosotros obediencia. Porque ya no vamos a querer hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Así pasó con Abraham, así pasó con Moisés, así pasó con Pablo y con muchos otros hombres y mujeres de Dios que están en la palabra. Pero Jesús, su propósito siempre, porque Él era manso y humilde de corazón, Él era hacer la voluntad del Padre siempre. Vamos a leer Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La mansedumbre de Jesús lo llevaba a la obediencia. Si nosotros somos personas mansas, como consecuencia, no nos va a costar hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Él. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Qué propósito, ¿verdad? Imagínense que nosotros también pudiéramos decir eso, porque pues nosotros también venimos de allá, aunque tú creas que no.
Tú no vienes del infierno, tú no vienes del limbo, tú vienes allá de la presencia de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra, que nuestro embrión vieron sus ojos, que Él nos creó antes de la fundación del mundo. ¿Por dónde creen que estábamos nosotros? Allá en el mismo lugar que Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo. Que nosotros, y para eso, para muchos a lo mejor esto suena así como blasfemia, ¿verdad? Pero pues y nosotros también somos hijos de Dios. De allá venimos. Por Él fuimos hechos, con sus propias manos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Que yo pueda decir cada día, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad porque tú me enviaste aquí en la tierra con propósito. Hay un propósito por el cual yo estoy aquí. Y quiero, Señor, tener una relación con el Espíritu Santo para que se pueda formar en mí el fruto del Espíritu Santo y ser una mujer mansa y caminar en obediencia a ti cada día, Señor. Pero a veces eso nos suena tan difícil, ¿verdad? Nos suena casi que imposible mantenernos en estar haciendo la voluntad de Dios. Ay, pero Dios es tan bueno, ¿verdad? Tan hermoso, Él provee todas las cosas. Y nosotros pensamos, cuando decimos todas las cosas, pensamos siempre en lo material, nos vamos a lo material, ¿verdad? Él provee calzado, vestido, trabajo, ¿verdad? Parejas, o sea, hijos, o sea, como que nos vamos a ese lado. Pero cuando dice la palabra que Él provee todas las cosas, son todo lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos proveyó de un super maestro, de un glorioso maestro, que sabe que por nuestros propios méritos nosotros no vamos a ser mansos jamás. Y que sabe que a lo mejor si nosotros nos queremos decir, ay, bueno, me voy a hacer el propósito, ¿verdad? Me voy a hacer el propósito de no reaccionar. Me voy a hacer el propósito de no enojarme. No es cuestiones de propósito. Es cuestión de relación con el Espíritu Santo. Es cuestión de aprender del maestro. Por eso nos dejaron un maestro. Nos dejaron ejemplo eterno. Jesucristo. Y como Él sabe que se nos complica, nos dice algo, fíjese, muy importante. Nos da la clave de cómo nosotros aprender a ser mansos. Y dice, vamos a leer lo que dice Mateo 11:29. Aquí está la clase, ¿cómo se dice? La clase maestra, por decirlo así. Es que se me fue el término, la verdad. Pero bueno, aquí está la manera en que Jesús nos enseña cómo ser mansos. Cómo llegar a ser como Él. Fíjense nada más cómo dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tú puedes decir, ay, pues como que no le veo tan clara aquí la situación de cómo voy a aprender de Jesús a ser manso. Y nos excusamos, pues Jesús era Dios, ¿verdad? Jesús era el Hijo de Dios, pues tú también y yo también. A través de Jesucristo somos hijos de Dios. No nos podemos excusar en eso. No nos podemos nosotros ser como decir, no, pues es que yo no puedo. Bueno, tal vez dices yo no puedo, pero Jesús dice, mira, yo te enseño, aprende de mí. ¿Cómo le vamos a hacer? Ponte mi yugo. Y Jesús siempre enseñaba de manera que todos podamos entender con ejemplos de la vida diaria. Y aquí Él pone ese ejemplo. Cuando se araba la tierra, había 2 bueyes. Y esos bueyes se unían por un yugo. Y yo creo que en tu país, de donde quiera que tú me estás escuchando, y si no, busca en internet qué es un yugo. Es esa como, pues es una madera,
¿verdad? El yugo es de madera principalmente, que va un güey viejo con un güey más joven. Porque el buey viejo le enseña a arar o le enseña por dónde ir, en qué senda. El buey viejo direcciona, enseña al buey joven. ¿Cómo le enseña? Poniéndose el mismo yugo. Bueno, lo pone la persona, ¿verdad? A los animales. Lo pone sobre ellos. Entonces, miren, a mí me apasiona la palabra porque aquí Jesús nos está diciendo, lleven mi yugo, o sea, ponte enseguida de mí. Vamos a caminar juntos, ¿sí? Porque yo te voy a enseñar a ser manso y humilde de corazón, porque yo te voy a llevar, yo te voy a marcar el ritmo, yo te voy a enseñar el camino que debemos seguir. No vas solo, no vas sola. Y yo no sé que en esta noche quién se quiere poner ese tipo de yugo con Jesús. Ay, qué bendición, que no es que yo voy a ir así, ¿verdad? Me imagino como hasta haciendo yo caras, agarrada con ese madero, yo sola, ¿verdad? Esa cosa aquí arriba de mí, y yo, pues no lo puedo llevar. Pero si mi acompañante es quien es el manso y humilde de corazón, necesariamente tengo que aprender por imitación, por dirección. ¿Me doy a entender? Entonces, pues es que, ¿cómo no vamos a hacer si Jesús es nuestro maestro? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Él está de nuestro lado, está a nuestro lado. Que soy manso y humilde de corazón. Y ahí vamos a encontrar el descanso para nuestras almas. ¿Estás cansado de ser violento? Porque estamos hablando propiamente de la mansedumbre. ¿Estás cansado de ser violento? Y dice, porque mi yugo es como fácil y ligera mi carga, dice Jesús. ¿En cuántas cosas difíciles te ha metido la violencia? Queremos ser macarios, queremos ser sumamente felices, queremos ser plenos, bienaventurados. Pongámonos el yugo junto a Jesús. Y Él nos va a enseñar a ser mansos y humildes. Relacionémonos cada día con el Espíritu Santo. Y cada día que nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, Él va a ir formando en nosotros su fruto, manifestándose uno de ellos que nos lleva a una bienaventuranza, la mansedumbre, y que nos lleva a una promesa, que vamos a heredar la tierra. ¿Y qué tierra vamos a heredar? La misma tierra que pertenece a Jesús. Todo lo que es de Jesús es nuestro. Si nosotros somos mansos, si nosotros caminamos en esa mansedumbre. Porque recuérdense, somos herederos y coherederos juntamente con Jesús de todo. Todo lo que le pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros si somos mansos. Amén. Entonces, para hacer como un resumen, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es la mansedumbre? Es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué no es ser manso? Es ser violento en todas sus expresiones. No nazco manso, pero mi relación con el Espíritu Santo lo provoca en mí. No soy manso, pero tengo un maestro. Y Él me invita a que me ponga su yugo y vayamos juntos caminando para que yo deje de ser una persona violenta y empiece a ser una persona mansa. Esa mansedumbre va a provocar que tú y yo obedezcamos a Dios en plenitud. Y eso va a hacer que se haga efectivo
que heredemos la tierra. Lo mismo que le corresponde a Jesús, nos corresponde a nosotros, pero necesitamos caminar en mansedumbre. Bienaventurado, plenamente feliz, Macarius, el manso de corazón, el humilde, y heredará la tierra. Bendiciones. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.